El año es 1917. Europa está siendo devorada por el barro, las trincheras y el gas mostaza de la Primera Guerra Mundial. Millones de jóvenes están perdiendo la vida en el conflicto más devastador que la humanidad haya visto hasta ese momento. Al mismo tiempo, en el este de Europa, el inmenso imperio ruso está a punto de colapsar bajo el peso de una sangrienta revolución que instauraría el comunismo y el ateísmo de Estado, cambiando el mapa geopolítico del planeta para siempre. El mundo entero parecía estar hundido en el caos absoluto. Pero la respuesta a esta crisis global no surgiría en los grandes salones de París, Londres o Moscú. Surgiría en un rincón aislado, analfabeto y olvidado de Portugal, a través de la voz de 3 niños campesinos que no sabían leer, no sabían escribir y que apenas conocían el mundo más allá de su pequeño rebaño de ovejas. Hoy vamos a investigar uno de los misterios más grandes y mejor documentados del siglo XX. Un evento donde la fe religiosa, las profecías geopolíticas y la historia de la Guerra Fría colisionan de manera inexplicable, el milagro de Fátima y los oscuros errores de Rusia. Nuestra historia se centra en el pequeño pueblo de Aljustrel, cerca de Fátima, en Portugal. 3 niños, Lucía de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta, de 9 y 7 años, cuidaban sus ovejas en un pastizal llamado Cova da Iria. El 13 de mayo de 1917, afirmaron haber visto a una mujer más brillante que el sol sobre una encina. La figura les pidió que volvieran a ese mismo lugar el día 13 de cada mes, durante 6 meses consecutivos. Al principio, la historia fue recibida con burla, hostilidad e incredulidad. Las autoridades civiles locales, que eran profundamente anticlericales, llegaron a secuestrar a los niños e interrogarlos bajo amenazas de muerte para que admitieran que todo era una mentira. Pero los niños no cedieron. Lo que hace que las apariciones de Fátima destaquen por encima de cualquier otro relato religioso es el contenido de los mensajes. No eran simples llamados a la paz espiritual. Eran advertencias escalofriantes sobre el futuro del mundo material. El 13 de julio de 1917, la aparición le reveló un secreto dividido en 3 partes. La primera parte fue una visión aterradora del infierno. Pero la segunda parte es la que dejaría a los historiadores y analistas sin palabras décadas después. La aparición les dijo que la Primera Guerra Mundial estaba por terminar, pero que si la humanidad no cambiaba su rumbo, estallaría una guerra aún peor bajo el pontificado de Pío XI. Y entonces, lanzó una profecía sorprendentemente precisa. Dijo que Dios usaría a Rusia para castigar al mundo, advirtiendo que, cito textualmente, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y varias naciones serán aniquiladas. Para entender la magnitud de esto, debemos ponernos en el contexto de la época. En julio de 1917, la revolución comunista bolchevique aún no había triunfado por completo. Nadie, y mucho menos 3 niños pastores en una aldea remota de Portugal, podría haber anticipado que Rusia se convertiría en una superpotencia global totalitaria que exportaría su ideología bélica y anticristiana a lo largo y ancho del planeta. De hecho, los niños declararon más tarde que ni siquiera sabían qué era Rusia. En su inocencia, pensaban que Rusia era el nombre de una mujer muy mala. Pero la Virgen había prometido un milagro para que todos creyeran. Y así llegamos al 13 de octubre de 1917. La fecha marcada para la última aparición. Ese día, más de 70.000 personas se reunieron en la Cova da Iria. Había creyentes fervorosos, pero también había curiosos, científicos, fotógrafos y periodistas de los principales diarios seculares de Portugal, que habían viajado hasta allí con el único objetivo de desenmascarar el fraude y burlarse de los campesinos crédulos. Había estado lloviendo a cántaros durante toda la noche y la mañana. El terreno era un mar de barro frío, y la multitud estaba empapada hasta los huesos. Al mediodía, Lucía pidió a la gente que cerrara sus paraguas. Las nubes oscuras de repente se abrieron y apareció el sol. Pero no era un sol normal. Según los testimonios registrados por la prensa y miles de testigos oculares, el sol se veía como un disco de plata opaca que se podía mirar directamente sin que los ojos dolieran. De repente, el astro comenzó a girar sobre sí mismo a una velocidad vertiginosa, arrojando rayos de luz de todos los colores del arco iris, rojo, azul, amarillo y violeta, tiñendo las nubes, los árboles y los rostros de la multitud. Y entonces, ocurrió el momento de mayor pánico. El sol pareció desprenderse del cielo y precipitarse en zigzag directamente hacia la tierra, irradiando un calor abrasador. Miles de personas cayeron de rodillas en el lodo, gritando, llorando y confesando sus pecados en voz alta, convencidas de que era el fin del mundo. El fenómeno duró aproximadamente 10 minutos. Cuando el sol regresó a su lugar en el cielo y la multitud recuperó el aliento, notaron algo físicamente imposible: sus ropas, que minutos antes estaban pesadas y empapadas por la lluvia torrencial, ahora estaban completamente secas, al igual que el barro del suelo. Avelino de Almeida,
El editor jefe del diario O Século, que era el periódico más influyente y anticlerical de Portugal en esa época, había ido a Fátima para escribir un artículo sarcástico. Pero lo que publicó en la portada al día siguiente fue muy diferente. Escribió, ante los ojos asombrados de esa multitud, cuyo aspecto era bíblico, el sol tembló, realizó movimientos bruscos e increíbles fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó, según la típica expresión de los campesinos. El milagro del sol validó las advertencias de Fátima. Poco después, exactamente como se profetizó, estalló la Segunda Guerra Mundial, una conflagración mucho más mortífera que la primera. Y Rusia, convertida en la Unión Soviética, construyó el telón de acero, iniciando la Guerra Fría y esparciendo el ateísmo y el conflicto por gran parte del globo. Pero el misterio de Fátima guardaba un último capítulo secreto, una tercera visión que fue escrita por Lucía y guardada en los archivos secretos del Vaticano durante décadas. Los papas que la leyeron decidieron no publicarla, considerando que era demasiado perturbadora. Hasta que llegó el 13 de mayo de 1981. Exactamente en el aniversario de la primera aparición en Fátima. Ese día, en la plaza de San Pedro en el Vaticano, un asesino profesional turco llamado Mehmet Ali Agca sacó una pistola y disparó 4 veces a quemarropa contra el Papa Juan Pablo II. Una de las balas atravesó el abdomen del Papa, rozando su arteria aorta por milímetros. El Papa estuvo a punto de desangrarse hasta la muerte, pero sobrevivió milagrosamente. Mientras se recuperaba en el hospital, Juan Pablo II pidió leer el tercer secreto de Fátima. Al leer el pergamino, descubrió una visión profética en la que un obispo vestido de blanco subía por una montaña empinada, rodeado de cadáveres de mártires, y era abatido a tiros por soldados. El Papa polaco no tuvo ninguna duda, el obispo de blanco era él, y la mano invisible de la Virgen de Fátima había desviado la bala para salvarle la vida. Convencido de su misión divina, el Papa Juan Pablo II perdonó a su atacante y se centró en cumplir la petición original hecha por la aparición a los 3 niños pastores, la consagración solemne de Rusia para evitar la destrucción del mundo. En 1984, en unión con obispos de todo el planeta, el Papa realizó esta consagración formal. Lo que siguió en el escenario político mundial parece sacado de un guión de cine. Apenas unos años después, en 1989, el muro de Berlín cayó. Sin que se disparara un solo misil nuclear y sin desatar la Tercera Guerra Mundial que todos temían, el bloque soviético colapsó pacíficamente. El vasto imperio que había esparcido sus errores y perseguido la religión durante más de 70 años, simplemente se disolvió. Hoy en día, el santuario de Fátima en Portugal sigue recibiendo a millones de peregrinos. La tumba de Francisco, Jacinta y Lucía descansa en la basílica, testigos silenciosos de un evento que cruzó la línea entre el cielo y la tierra. Para los críticos y escépticos, el milagro del sol fue una ilusión óptica masiva, un fenómeno meteorológico raro o un caso extremo de histeria colectiva. Y las profecías geopolíticas, argumentan, fueron simplemente interpretadas a posteriori para encajar con los eventos de la Guerra Fría. Pero para quienes han analizado los recortes de periódicos seculares de 1917, la precisión de las fechas, la ropa seca instantáneamente y el hilo invisible que conecta a 3 niños analfabetos con la caída pacífica del imperio más temido del siglo XX, Fátima es la prueba irrefutable de que la historia humana no está sola a la deriva. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue Fátima el escenario del mayor milagro público de la era moderna y una intervención directa para evitar el apocalipsis nuclear? ¿O todo tiene una explicación científica y psicológica que aún no comprendemos del todo? Déjanos tu teoría y análisis en los comentarios. Si este viaje a través de la fe, los misterios y la historia oculta te ha parecido fascinante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo documental. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta la próxima investigación.